Muy bien, jóvenes. Hoy día vamos a tener la sesión 1.4 donde vamos a hablar acerca del protestantismo español, un tema muy importante que tiene que ver con nuestra herencia um, cultural cristiana, de manera particular el Perú, de una manera especial, y vamos a ver por qué. No podemos hablar de eso sin hablar de Isabel la Católica. Isabel la Católica, la reina Isabel la Católica, una mujer que fue muy importante para el crecimiento del cristianismo en, tanto en España como en otras partes del mundo. Ella fundó algo que se llamó la Santa Hermandad. ¿Por qué? España era un desastre, hermanos. Había, en ese tiempo en el cual Isabel la Católica reinaba, España era un desastre. Había violaciones, robos, había ¿cómo se llama? La rate, el porcentaje de crímenes cometidos era espeluznante. Henry, el rey anterior, no, había perdido el control de España. España estaba sumergida en un momento negro en su historia. Así que ella formó una especie de policía que sería equivalente más o menos a las rondas campesinas que nosotros tenemos aquí en el Perú, ¿no? Las rondas campesinas, y que se llamó la Santa Hermandad. Esta especie de rondas campesinas tenían el deber de colocar orden y de capturar a estos criminales, de eliminar la violencia en las calles. En las Cortes de Madrigal en 1476, ¿no? A partir de eso, la Santa Hermandad empezó a funcionar de tal manera que el crimen en España empezó a disminuir de manera radical. Ella se cree que tenía un poco más de inclinación por la justicia que por la misericordia. Eso es lo que no es lo que se cree, sino lo que se percibe. Bueno, y es entendible, porque ella lo que trataba de hacer era eliminar tanta corrupción, ¿no es cierto? Una de las cosas que también le favoreció, una de las cosas muy importantes que ella realizó, Isabel la Católica, fue la reforma económica. Creo que tenemos una calle aquí en Perú que incluso tiene su nombre, ¿no? Isabel la Católica. Importante calle en el centro de Lima. Una reforma económica, ¿cómo así? Porque resulta que se acuñaba monedas en el mundo en estos años. Había así como ahora hay falsificadores de monedas, en ese tiempo también había falsificadores de moneda. Entonces, si no existe un control en quién fabrica las monedas, la economía se viene abajo, porque cualquiera puede falsificar una moneda. En ese tiempo también había falsificación de monedas, de una manera mucho más grotesca, obviamente, no sofisticada, pero se falsificaba las monedas, de tal manera que Henry, el rey anterior, había perdido el control de eso. Me parece que había alrededor de, no sé si tal vez menos de 20 fabricantes de moneda oficial ahí en España, pero al final de su reinado creo que es Henry IV, se incrementó a más de 100. Es decir, que había perdido el control de la economía, de la confianza en la economía, en la moneda. Pues si no puedes confiar en la moneda, no puedes confiar en nada más, ¿no? La economía no sirve si es que el recurso económico, no el recurso, sino el sistema monetario no está funcionando bien. Así que ella hizo una reforma económica, limitó la producción de monedas, tomó control del asunto, y así que elaboró una reforma económica muy interesante. Y otra cosa por lo cual se reconoce a esta mujer Isabel la Católica es su envolvimiento en la conquista del mundo, el reino español. Claro, más adelante Carlos V tomaría el toro por las astas en este asunto, pero Isabel la Católica está relacionada al nombre de Cristóbal Colón. Así es, amigos, Cristóbal Colón. Ahora, uno podría decir, pero ¿cómo es esto? Ahora, nosotros somos peruanos aquí y tenemos un recuerdo un poco
triste, es decir, lo que nos han enseñado en la escuela, eh, de la participación de España en la conquista del Perú. Y en general la participación de España en la colonización no solo de Perú, sino de otras partes de América, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? Incluyendo Estados Unidos. Eh, Y Venezuela también. Así es. A Venezuela, espérate. No estoy seguro si Venezuela. No me acuerdo si es Venezuela. Pero en varias partes del mundo. Centroamérica, eh, Estados Unidos. Era un imperio que después se formó. Pero hay algo que Isabel la Católica tenía. En realidad, su plan de ella no era un plan macabro de destruir a los indígenas. Yo creo que si se hubiera llevado a cabo su intención, hubiera sido equivalente a lo que ocurrió con los pioneers en Estados Unidos, aunque ellos eliminaron, no totalmente, pero no sistemáticamente, pero digamos, limitaron la cultura indígena bastante. Al final la doblegaron, ¿no? En el caso de Isabel la Católica, ella tenía este pensamiento, cómo se debe tratar a los indios. Y mira, es algo revolucionario porque dice, y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados y sin algún agravio ha recibido lo remedien. Esto de aquí forma un poco, podríamos decirlo, la piedra angular de lo que después llegaría a ser el derecho humano de los indios en todo el mundo, hasta el día de hoy. Así que esta filosofía que tenía Isabel la Católica fue muy importante, al punto que cuando Cristóbal Colón trajo algunos indios, como es, ¿no? Cristóbal Colón trajo algunos indios, ella apostó por la obra de Cristóbal Colón, porque su afán era un afán misionero. Lo que ella tenía en mente era un afán misionero. Eso es lo que ella tenía en mente. Bueno, que ya sabemos lo que pasó en el caso de Perú, ¿no? Le dieron a pobre Atahualpa la Biblia, la olió, la escuchó y la tiró al piso, y eso fue suficiente para que lo consideraran hereje. Lamentablemente las cosas se salieron de control, pero Cristóbal Colón llegó con algunos cautivos a España, y eso le disgustó a Isabel Católica, la Católica, muchísimo. Le disgustó totalmente. Fue algo que trajo su ira. Y ella empezó y dijo que tenía que confiar la obra voy a ponerlo en estos términos, ¿ok? De la evangelización del mundo, no en manos de un solo hombre, sino en manos de muchos más. Así que empezó a ubicar otros personajes, es así que España se extendió a otros territorios con esta misión. Muy interesante. Esta parte es muy interesante. Y así que tenemos ese capítulo, ¿no? Cristóbal Colón y su participación en la conquista, en el descubrimiento de América, aunque realmente no descubrió América, ¿no? Ya sabemos que muchos antes de él habían llegado a América y en realidad fue parte del plan evangelizador de España, de Isabel la Católica, con Fernando de Aragón, ¿no? Que se casó con Fernando de Aragón. En ese tiempo España estaba dividido en dos partes, no era una sola, ¿no? Tenemos en la península ibérica, tenemos Portugal, España y Aragón, entonces, Castilla y Aragón, perdón. Entonces estaba dividido como en tres, ¿no? No sé si tengo un mapa después, pero en uno de los videos lo van a ver. Así que es muy interesante ver que esta obra de Cristóbal Colón del descubrimiento fue fundada por una mujer visionaria. ¿Qué tal visión de...? Recuerden que esto es igual a ir a Marte. O sea, eh, que Elon Musk hoy día pensando en llegar a Marte, esto era una misión de ese tipo, una misión prácticamente imposible. Dar los recursos necesarios para un experimento.
Así que visionaria, mujer visionaria. Lamentablemente los que vinieron después, Carlos V y otros, no tenían la filosofía de ella, el respeto de los indígenas. Ya, la cosa cambió terriblemente. Uh, Hay algunos, sin embargo, que piensan que la conquista de Perú eh, no fue totalmente una ¿cómo se dice esto? Eh, suble, eh, no fue totalmente un aniquilamiento de la cultura local. Y me parece que existe algo de verdad en eso, porque si hubiera sido el aniquilamiento de la cultura local, no tendríamos nada de la cultura local, hubiera habido una suplantación cultural, que es más o menos lo que ha ocurrido en Norteamérica, una suplantación, una cultura nueva reemplazó a la anterior. Muy bien. Así que vamos a ver este videíto de los reyes Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Si no escuchan el audio me avisan, ¿ok? Me parece que... Pastor, no lo escuché porque estaba entrecortado. No sé si es mi caso o de los demás también. Ok, ¿cómo lo escuchó el resto del grupo? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Igual, pastor. Lo mío igual, Entrecortado, yo no he pastor, logrado pero sí. escuchar. Ya, no hay problema. Sí, escuché bien, Ya, pastor. no hay problema porque El link para estarlo poniendo en el Classroom. en el PowerPoint está simplemente tienen que hacer clic, lo pueden ver en la tarde en otro momento. Está el link, entonces simplemente hacen clic y van a poder ver el video. Está todo ahí, así que no hay problema si no lo han podido ver ahora. El punto es que ustedes han podido ver en el video que la situación política era bastante complicada en España. Esa es más o menos lo que el video está tratando de decir. La situación política era complicada. El matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando fue un asunto político. Tratar de mantener el mayor soporte para que Isabel la Católica pueda asumir el trono y el control. Así que la unificación de España, todo era un asunto bastante calculado. Pero podemos ver que Isabel la Católica fue una mujer astuta, bastante astuta y muy bien, muy prudente, astuta y que tenía valores muy interesantes, ¿no? Eh, en el ejercicio de su reinado. Así que es un personaje que no se puede obviar. Muy bien, en ese contexto surge un hombre que es Valdés, que es conocido como un reformador. Algunos piensan que en realidad no era un reformador luterano, aunque la Inquisición lo catalogaba como reformador luterano. Sin embargo, no es exactamente un reformador luterano. Valdés era una especie de místico que más que todo estaba fundado en las enseñanzas de Erasmo de Rotterdam, bastante humanista, pero también leía las escrituras y digamos, si podemos resumir su experiencia sería la de un místico cristiano, una persona que trataba de profundizar sobre cómo relacionarse mejor con la divinidad, ¿no? Sin embargo, fue rechazado, fue perseguido, por la Inquisición. Y tenemos ahí un libro que él escribió, Diálogo de la Doctrina Cristiana, que lo tengo ahí en el Classroom, y el cual quiero que ustedes lo revisen. Después en una actividad, vamos a revisar qué es lo que pensaba este personaje muy importante. Él era uno de los primeros pentecostales. Bueno, justamente por ese motivo, gracias por decirlo, porque en realidad no es tanto
doctrina al estilo de Lutero, sino era más que todo su experiencia, su asunto experimental con Dios. Y vamos a verlo en su libro. Ahí está su libro, lo coloqué ahí en el Classroom. Vamos a revisarlo, qué es lo que él enseña acerca de este aspecto. ¿Ok? Está en español, así que no hay problema, lo vamos a revisar. Hay 2 libros de él, 2 libros, y lo vamos a revisar en la actividad que después vamos a hacer. Y luego, posteriormente, bueno, cuando ya había Isabel la Católica había muerto, y después, posteriormente, Fernando de Aragón, años después, vendría este personaje Carlos V, que sería, pues, el primero, digamos, que unificó España realmente, unificó España bajo un solo imperio, y ahí hablamos del imperio español. Este personaje es inescapable, ¿no? Carlos V. El imperio español sería una cosa totalmente diferente. Pero no vamos a hablar de eso en esta clase. Solamente vamos a hacer un pequeño resumen. Y ahí está el video. Me gustaría verlo, sin embargo, veo que hay problemas de conectividad, así que puede ser que algunos no lo vean tan bien si lo vemos conmigo. De repente es mejor que ustedes lo vean desde el PowerPoint. ¿Ok? Ok. Vamos a leer aquí una cita del libro de Justo González, las páginas 107 y 108. Quiero leer con ustedes porque es algo muy interesante cómo ocurrió la reforma en este contexto, que ya estamos viendo el contexto de los problemas políticos, Isabel la Católica, Fernando de Aragón, los cálculos políticos, la conquista de América, Cristóbal Colón, todo este asunto. ¿Cómo surgió la reforma en España? ¿Cómo se desenvolvió? Vamos a ver. Hacia fines de 1557 y principios de 1558 comenzó a haber indicios de que la Inquisición se aprestaba para asestar un rudo golpe a los círculos de inclinaciones protestantes, porque estaba habiendo una especie de despertar en los conventos, ¿no? Entonces, en Valladolid, el movimiento se había infiltrado entre las monjas de Santa Clara y las cistercienses. O sea, había una especie de movimiento de reforma dentro de la iglesia católica. En Sevilla había pasado del convento de Santiponce a otras casas vecinas y se abría paso entre los laicos de toda la comarca. Quienes creían que el protestantismo era el peor mal que asolaba al mundo tenían que tomar medidas para su destrucción. En otras palabras, el protestantismo causó revuelo primero entre los conventos. Es ahí donde empezó a causar bastante movimiento entre los conventos en España, entre las monjas, entre... Pastor. Sí, pastor, y eso es verdad porque en esos tiempos el gobierno no se preocupaba por la educación del pueblo como puede ser ahora algún gobierno. Antes quienes lo hacían eran los monjes, los religiosos, entonces ellos eran los centros de erudición y por ese motivo es que se expandió bien rápido también el protestantismo. Interesante, sí. La iglesia cumplió un papel educativo y los conventos fueron movidos por el protestantismo. Ahora, en la página 107-108 dice, apercibidos los monjes de San Isidro se reunieron para discutir la situación y determinaron que cada cual quedaba libre para seguir el curso que le pareciera aconsejable. Es decir, decidan ustedes qué van a hacer. Cada uno tenía que tomar su decisión. 12 de ellos decidieron partir por distintas rutas y reunirse un año más tarde en Ginebra. Así que se dispersaron los que habían estado aceptando el mensaje protestante. Así lo hicieron y tras largas y diversas odiseas todos llegaron a la ciudad suiza. Entre los refugiados sevillanos se contaban, presten atención a los nombres, Juan Pérez, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Les suena a algo esto? Sí, pastor. Claro, Sí, pastor. por supuesto, personajes de gran importancia en la historia de la Biblia castellana. Okay. Claro, pastor, la Biblia. La Biblia, o sea,
Mira, esto tiene, por eso decíamos que tiene una repercusión, esta parte de lo que estamos estudiando tiene una repercusión muy grande en los orígenes de la fe protestante en los países latinoamericanos, ¿no? De habla hispana. Entonces, hubo una persecución terrible contra todos ellos, contra todos los protestantes, todo aquel que abrazara la fe protestante, entre los monjes, entre los laicos, hubo una persecución increíble. Casidoro de Reina mismo tuvo que refugiarse en varios países, tuvo que andar de país en país. Y siempre se lo acusaba de cosas, de mentiras. Una de las acusaciones que tenía, que se le hizo fue que era un homosexual, sodomita. Entonces, había acusaciones que no tenían fundamento, pero el objetivo era eliminarlos, sacarlos del mapa. ¿Se acuerdan de, cómo se llama aquel que en el cual Calvino estuvo involucrado? ¿Se acuerdan ustedes? En la muerte de este médico. Servetus. Servetus. Casidoro de Reina sabía lo de Servetus y así que él no iba a esperar que se lo acusara de cualquier cosa y luego muriera, ¿no? En el intento. Así que es sorprendente cómo él logró traducir la Biblia. Es una de las mejores traducciones, realmente no. Estamos hablando de las traducciones, de la traducción de él, ¿no? De esos años. La que tenemos hoy en día y es una modernización completa de eso, pero su traducción es muy buena, muy sólida. Una muy buena traducción del hebreo al español. Y es sorprendente cómo él logró traducirla en medio de tanta persecución. Es increíble eso. A mí me llama mucha sorpresa. Dios lo iluminó definitivamente. Aquí tenemos también la historia de Reina Valera. Este video sí me gustaría verlo. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Para no verlo aquí con ustedes. Vamos a dar un tiempo para dos actividades. Son 8:40. Así que voy a dejar que ustedes... Voy a dejar... vamos a hacer dos actividades en este tiempo. A ver, vamos a ver cuánto demora este video. Son 10 minutos. Excelente. Vamos a ver el video de... Muy bien. Eso fue la historia increíble de Reina Valera, ¿no? Gracias a este youtuber que nos ha dado ese video muy bueno realmente. Y ahora vamos a ver un poco el documento de Valdés. Muy bien, aquí tenemos el documento de Valdés, el diálogo de la doctrina cristiana de Juan de Valdés. Así que este es un libro muy interesante porque nos habla de algunos aspectos. Ustedes pueden participar mientras van revisando conmigo. Podemos ir leyendo. Aunque habíamos quedado aquí, vamos a dar un tiempito. ¿Qué les parece si les doy al menos unos 5 minutitos para que ustedes revisen esto? ¿Ya? De manera voluntaria cada uno revisa y luego venimos con los comentarios. 5 minutos. Ok. Quiero escuchar su participación. Quiero que ustedes me digan qué es lo que han visto, qué les ha llamado la atención del asunto del diálogo de la doctrina cristiana con Valdés. A ver, hemos visto aquí algunas cosas interesantes. En esta tabla, en la página 24, dice las cosas que trata el presente diálogo son las siguientes. Y cuáles son el resumen de las cosas de las cuales habla este libro. Es el credo o símbolo de los apóstoles, donde están los artículos de nuestra fe. Interesante, el credo de los apóstoles. Los 10 mandamientos de Dios. Es interesante que se menciona esto, los 10 mandamientos de Dios, y particularmente los 2 del amor y del prójimo. Los 7 pecados mortales, las 4 virtudes que llaman cardinales, las 3 virtudes teologales, los 7 dones del Espíritu Santo, los 5 mandamientos de la Iglesia, la oración santísima del Padre Noster, un brevecito compendio de la Sagrada Escritura. Ese brevecito, muy breve, ¿no?
Entonces, interesante que tiene aspectos de algunas cosas de estas que se mencionan pertenecen un poco a, a lo que el catolicismo enseñó, así que es interesante también ver eso. Muy bien, quiero escuchar su participación, vamos. ¿Qué han podido ver? ¿Alguna cosa que les ha llamado la atención en lo que se ha leído aquí en este libro? Aquí quiero llevarlos quizá más adelante a la página. eh, ¿Me están escuchando o de repente Sí, sí, pastor, sí se se me escucha. escucha? Ya. Sí, pastor, se lo escucha Ya, bien. ok. Perfecto. A ver, quisiera que ustedes me den alguna cosa que les haya llamado la atención. Eh, Quizá aquí tengo que ver con el tabla de contenidos. No. Am, Quiero ir al aspecto de los mandamientos de Dios. Está más adelante. Bueno, por mencionarle que en la página 54 del propio libro menciona de por qué justamente los mandamientos están en negativo, ¿no? Porque dice no, 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 y luego Eusebio como que le contesta y bueno, y ahí sigue el diálogo, hablando de justamente los mandamientos. Ya, perfecto. En la página 54 dices, ¿no? Vamos a ir a la página 54. Vamos a ver, página 54. Interesante. Vamos a ver en la página 54. Vamos a leer esa parte. ¿Dónde está el arzobispo? Aquí está, sí, excelente. Gracias por ubicarlo. Quizá, vamos a ver si de repente viene desde antes. Conclusión del credo, 10 mandamientos. Ok. Dice ahí, con respecto a los 10 mandamientos, arzobispo, hacedlo vos y así yo os doy mi palabra de que no perderéis nada. También podréis de aquí corregir, ¿no? Corregir la manera como habéis de declarar a vuestros muchachos el credo, y después que lo sepa alguno, debéis vos mismo preguntar, así como Eusebio me ha preguntado a mí. Y ahora viene el asunto de los mandamientos, está más adelante, esto está todavía... en Eusebio dice, Eusebio, pues ya el credo está declarado, conviene que pasemos adelante. Al principio dijiste que lo primero que el niño cristiano se le debe enseñar después del credo son los 10 mandamientos. Interesante que en esa forma de, de aprender la doctrina, es primero tienes que aprender el credo y después los mandamientos, ¿no? Es algo interesante esa forma de pensar. Primero tienes que aprender la tradición cristiana, la forma como se interpreta la tradición cristiana, y después recién vas a ir a los mandamientos. Bueno, esa es un poco la lógica que se sigue aquí. Entonces dice, habréis de decirnos ahora la causa. Arzobispo, ¿qué me place? Claro está que después que el hombre ha sabido en quién ha de creer, y después también que ha sabido qué es lo que ha de creer, lo cual hemos mostrado en el credo, es menester que sepa la voluntad de aquel a quien ya conoce y en quien ya cree. Mira, esa es la lógica, ¿no? Primero tienes que saber en quién has de creer, y después qué es lo que se ha de creer, y después qué es lo que él pide de ti. Esa es la lógica, ¿no? ¿Quién, qué y qué es lo que pide? Y por ese motivo tendría lógica decir, no, primero te tengo que enseñar acerca del credo y después de los mandamientos, ¿no? Esta es la voluntad que declaró Dios en otros tiempos a los hijos de Israel, dándole los mandamientos, los 10 mandamientos, y que también ahora somos nosotros obligados a guardar y declararles más Jesucristo nuestro Señor, estando conversando acá en el mundo, como quizá diremos adelante, y por esta causa dije lo que dije. Muy bien, y ahí viene el asunto de los mandamientos. O sea, sí reconoce la importancia de los mandamientos. Ahora vamos a hablar cuáles son esos mandamientos que según él tiene aquí. ¿Serán los 10 mandamientos que están en la Biblia o qué clase de mandamientos? Y ahí viene el asunto. Eusebio dice, y aún fue muy bien dicho, y pues no sabéis de declarar los mandamientos, querría que dijeses primero
porque casi en todos los 10 mandamientos no manda Dios lo que quiere que hagamos, sino lo que quiere que no hagamos. Es lo que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Quiero decir, porque no dice adorarás un solo Dios, sino no adorarás dioses ajenos y semejantes en lo más de los otros. Entonces tiene el asunto de no adorar dioses ajenos, ¿no? Y ahí comienza el arzobispo con el asunto del mandamiento, a ver si está aquí. Bueno, esa es una argumentación en base al primer mandamiento. En la página siguiente, en la 55, dice: arzobispo, que me place cuanto a lo primero, pues que este mandamiento se quebranta con el pecado de la idolatría. Entonces el primer mandamiento está claro, es la idolatría, ¿no? Ahora vamos a ver con el segundo mandamiento. A ver si ustedes me ayudan a ver el segundo mandamiento dónde está. Vamos a iglesia militante. Vos dice militante principal, plebeyo obispo. Vamos a ver el segundo mandamiento. El segundo mandamiento debe estar por aquí. El segundo, aquí está en la página 59, en la parte de abajo, dice: pasemos al segundo, el cual es: no tomarás el nombre de tu Señor Dios en vano, y decidnos lo que de él sentís. Ok, aquí ya nosotros tenemos un asunto que no corresponde a la Biblia. Esto ya más corresponde a la doctrina católica, ¿no? El segundo mandamiento en la Biblia no es este. ¿Cuál es el segundo mandamiento en la Biblia? No te harás No te imagen. harás imagen. Entonces aquí ya viene con el asunto de la tradición católica. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Interesante que está descansando fuertemente en la tradición católica de los mandamientos. Y vamos a ver el tercero. Vamos a ver el tercer mandamiento. Debe estar por aquí. Obra. Autoridad. Aquí está. Tercer mandamiento, página 73. Dice 63. Dice: Eusebio, baste pues, os parece, y pasemos al tercero, el cual es: acuérdate de santificar las fiestas. Dánoslo a entender muy bien, porque me parece que yo no lo entiendo, o el juicio del vulgo en este caso es falso. Ok, entonces ahí viene el tercer mandamiento, y es de esperarse que los restos de los mandamientos siguen el orden católico, ¿no? Pero hasta aquí nosotros vemos que Eusebio descansa fuertemente en la tradición católica. Eso es un punto muy importante. Descansa fuertemente en la tradición católica. Entonces, cuando Casidoro de Reina viene con su traducción de la Biblia, cuán importante era traducir la Biblia, ¿no? Del hebreo, no descansar en la Vulgata, sino descansar en el original, en el hebreo. Cuán importante era. Yo creo que ha sido una de las cosas más importantes, una de las labores más importantes, el asunto de la traducción de la Biblia desde sus idiomas originales, no confiando en la traducción de la Vulgata, ¿no? Muy importante, muy importante. Así que creo que, bueno, vamos a acabar aquí, pero creo que en esta lección del día de hoy hemos visto cuán difícil ha sido para los reformadores españoles continuar la reforma. Ha sido muy difícil y hasta cierta medida ha sido apagado. En el libro de Justo González podemos ver de que la reforma protestante en España prácticamente fue sofocada. Professora, mas tu pode perceber uma coisa, hasta em los livros que os protestantes escreveram, parece que eles não escrevem ou não interpretam a Bíblia com os olhos da autora da Bíblia. Parece que sua exegese está sempre basada em contradizer a Igreja Católica. Por isso que hoje também até existe em las cartas de Pablo uma nova perspectiva paulina, que tem o propósito de sacar a visão que os protestantes tinham e mirar a Bíblia com os olhos que os autores escreveram.
A ver si es para parafrasear un poquito lo que me estás diciendo, si te estoy entendiendo correctamente. Lo que quieres decir es que los autores protestantes tenían un afán de contradecir a la Iglesia Católica. Sí, parece que ellos interpretaban la Biblia siempre con esta visión. Ya, ok. Bueno, a ver, sí, en parte sí, porque desde Lutero, cuando Lutero clavó sus 95 tesis, eh, era una contradicción a las doctrinas de las indulgencias, que era una doctrina católica. Entonces ahí comenzamos con el asunto de la contradicción de la doctrina católica. Entonces el primer ataque contra la doctrina católica dado por Lutero, ¿no?, contra el asunto de las indulgencias, iba a lo que más le dolía al imperio católico romano, que era el asunto del dinero, ¿no? Al final, que si tú vas a poner eso en prueba, el resto tiembla también, ¿no? Entonces, el asunto del dinero era muy importante y Lutero fue directo al corazón, el asunto de las indulgencias. Pastor, Sí. pastor, pastor, me llama la atención mucho el analfabetismo que mencionó en el video y yo creo que eso también perjudicó a que mucha gente conociera en parte lo que se predicaba, ¿no? Así es. Entonces, ahí viene el asunto. Entonces, una gran parte, la gente dependía mucho, quizá para darle un poco de razón a Lucas en esto, la gente dependía mucho de la tradición, es decir, lo que el maestro te enseña, porque ellos no tenían la Biblia en sus manos, muchos de ellos no tenían ni siquiera porciones, porque miren, este mismo libro de Valdés dice algunas porciones de la Biblia, ¿no? Entonces mucha de la gente no tenía la Biblia en sus manos. Y al no tener la Biblia en sus manos generaba mucha ignorancia. Entonces, perdón. Entonces generaba mucha ignorancia al no tener la Biblia en sus manos. Eso es lo que pasaba. Y, y, y esto originaba de que la gente dependía de las doctrinas, ya sea de Lutero, de los luteranos, o de los calvinistas, que en gran medida eran una reacción al catolicismo. Es cierto. Sin embargo, aquí viene el asunto con el cual hay que tener cuidado. Hoy día existe una fuerte corriente para descontinuar la labor de la reforma. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente hoy día, eruditos, que dicen, no, la reforma estaba bien para el siglo XVII, para el siglo XV. Estaba bien para esos años. Ahora ya no necesitamos la reforma, porque la Iglesia Católica ya se reformó, ya no es un poder totalitario, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso, y Elena de White nos advierte que el catolicismo de darse la oportunidad, entonces, porque ahorita los gobiernos seculares lo están poniendo en jaque, pero de darse la oportunidad se revivirá como fue antes. Así que tengamos cuidado con eso. La obra de la reforma continúa y nosotros debemos continuar con la obra de la reforma. En ese sentido somos herederos de la reforma. Y un aspecto importantísimo de la reforma es la separación entre el poder político y el poder religioso, que es importante mantenerlos separados. Sí. Pastor, sí, justamente hablando un poco de lo que te mencionó hace un momento de esta lectura que hacen de los 10 mandamientos, más abajito ahí menciona que para ellos el tercer es el cuarto mandamiento de los judíos. Inclusive explican qué significa santificar las fiestas, que es estar limpios y puros en medio de cualquier tipo de fiesta. Eso parece santificar las fiestas. Así es. Y lo compara con el sábado, ¿no? Entonces, pastor, veo que en realidad ellos cumplirían el sábado, pero era. Y ese es el gran peligro.
Así es. Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos a acabar la clase el día de hoy. Entonces esperamos que hayamos aprendido. Entonces, en conclusión, la reforma en España fue grandemente sofocada. Fue grandemente sofocada por los asuntos, por la Inquisición y la persecución que los reformadores tuvieron. Muchos de ellos huyeron y tuvieron que dejar España. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.